Hola, buenos días. Bienvenidos aquí al espacio de opinión y análisis de la 4T. Mi nombre es Carolina Hernández y hoy me gustaría compartir con ustedes una reflexión en torno al tipo de economía y al tipo de análisis que se pueden hacer desde la ciencia económica en el marco de esta cuarta transformación. ¿Por qué este tema? Porque uno de los principales retos de nuestro siglo es pensar y trazar opciones económicas y sociales distintas al capitalismo, no solo al neoliberalismo. En este sentido, el objetivo de la plática que a continuación les compartiré es aportar al reto planteado desde la ciencia económica. Específicamente, me interesa que juntas y juntos visibilicemos a uno de los sujetos económicos que durante décadas fueron excluidos de las publicaciones académicas, de los análisis e incluso invisibilizados en los aspectos de nuestra vida diaria. Nos estamos refiriendo a las y los trabajadores con sus distintas formas. Para ello, partiremos de una premisa que nos es muy útil en la ciencia económica, y es que las relaciones sociales de producción son las que generan a los sujetos económicos y no a la inversa. Si se quiere ver con un poquito de humor, el crimen es el que genera al asesino, no se puede ser de otra manera. Entendiendo esto, la labor social de las y los economistas, creo, es analizar las relaciones sociales de producción que dan origen a estos sujetos. Llámense trabajadores y trabajadoras asalariadas si es que están bajo relaciones de tipo capitalistas, o bien a otro tipo de sujetos productivos como cooperativistas, trabajadores solidarios, trabajadores comunitarios. Para eso trataré de ser muy breve y solo abordaré 3 puntos. El primero es plantear las razones por las cuales la economía es una ciencia social. En un segundo momento hablaremos del trabajo en su universalidad y de las formas sociales no capitalistas que hoy se están presentando. Y en un tercer momento problematizaremos en torno a estos nuevos sujetos productores, con el ánimo de contribuir a potenciar rutas económicas alternativas. Estas que ya existen, se vienen desarrollando en las últimas décadas y nosotros solo vamos a nombrar para que queden más claras, para que sean visibles. El primer punto, emprender la labor de estudiar a los sujetos productores distintos a los trabajadores asalariados nos introduce a una reflexión en torno a la idea de ciencia económica. Esta idea que hoy es vigente y que también procuraremos ver cómo va a evolucionar en los siguientes años. Ya que en esta podemos ver la condición de su evolución. Pensar en ciencia económica es pensar en cómo una sociedad va a reproducir materialmente todo lo necesario para que continúe, teniendo como principio de cientificidad el trabajo humano y las formas bajo las cuales se va a expresar en su lugar natural de estudio. Por eso es que la economía se va a definir como la ciencia que estudia las relaciones de producción, de distribución, de consumo y de cambio. Y esto lo menciono porque llama la atención que poco se han estudiado los trabajadores que están al margen de las relaciones de producción de tipo capitalistas. De ahí que nos veamos en la necesidad de recordar que la economía política va a surgir como la ciencia social que estudia la reproducción material de la sociedad. Así como la biología estudia la reproducción de la vida, la economía estudia la reproducción de la vida social. Por eso estas ramitas que acabamos de mencionar. Ahora bien, haciendo un breve recuento histórico, observamos que pese a que existe documentación de tratados económicos en antiguas sociedades, sobre todo del norte de África o en los pueblos originarios de América Latina, nos damos cuenta que la economía va a adquirir la condición de ciencia hasta el siglo XVII, cuando Adam Smith va a dar el salto de la fisiocracia a la economía política, o para ser más precisos, a la economía política moderna.
La explicación se va a centrar en el mérito que tuvo este autor de concebir al trabajo en su concepción más abstracta como la creadora de riqueza. Con ello va a superar los planteamientos fisiócratas que solo concebían como productor de riqueza a la tierra o, en el mejor de los casos, al trabajo agrícola. Esto es muy interesante porque sentó bases importantes, por eso es que tenemos la economía política. Pero 50 años después, Carlos Marx y Federico Engels harán una crítica a esta economía política. Su análisis partirá de la contradicción que va a existir entre el capital y trabajo, y con ello va a lograr dos importantes aportes. El primero, exponer el fenómeno de la explotación capitalista, entendida como la apropiación del trabajo en favor de los capitalistas, para lo cual se requiere una base jurídica que consta de las relaciones de propiedad y de la relación salarial. Y el segundo aporte es la demostración de que en aras de perseguir los mayores niveles de productividad, el trabajador asalariado se va a volver cada vez más prescindible porque hay un aumento en el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo y de nuevas tecnologías. Eso es una contradicción muy importante y que nosotros debemos analizar porque estamos en un momento en el cual esta expresión ya se encuentra, ¿no? Hay algo que llaman desplazamiento de los trabajadores. En pandemia fue visible el tipo de organización social que se expandió, que estaba al margen de las relaciones capitalistas, porque pues parecía que los trabajadores eran prescindibles. Como consecuencia, la economía política es muy importante, pero nosotros debemos colocarnos más allá de la economía política. Entender a los trabajadores que están fuera de la relación salarial de tipo capitalista y ver que el sujeto de estudio puede ser mucho más amplio, ya que lo que nos interesa a nosotros no es solo el ser humano en tanto trabajador, sino el ser humano con toda su complejidad. Y más ahora que se está poniendo sobre la mesa el tema del humanismo. Si desde economía solo estudiamos a los trabajadores o a los empresarios, estaremos siendo muy limitados en torno a nuestra concepción. Esto nos lleva a pensar en cuanto al trabajo y su universalidad, que es nuestro segundo punto. Pensemos que la actividad transformadora de la naturaleza por parte del hombre se denomina trabajo. Y esto es lo que permite producir no solo lo que necesitamos como sociedad, sino también producir al mismo ser humano. En este sentido, las y los economistas tenemos como función social estudiar las relaciones sociales bajo las cuales se llevan a cabo estas formas de actividad, ¿no? Esta actividad con sus distintas formas. Tener clara la diferencia que hay entre las relaciones de producción nos da la base para identificar a nuestros sujetos productivos. Por ejemplo, la producción que se realiza bajo estructuras capitalistas nos da como resultado trabajadores asalariados. Las que se llevan a cabo mediante formas cooperativas producen cooperativistas. Las que se llevan a cabo bajo formas comunitarias produce comunes. Y así podemos ir resignificando cada una de nuestras actividades vinculadas con la administración, gestión, distribución y consumo. Adam Smith aportó en gran medida en el siglo XIX. Marx también hace un aporte significativo al permitirnos ver esta universalidad abstracta de la actividad creadora de la riqueza. El reto que tenemos ahora nosotros en el siglo XXI es repensar las categorías que ya se nos han propuesto, específicamente la del trabajo y la de la riqueza. Ver la variedad de trabajos que ahora se presentan y las formas de riqueza, porque para los mercantilistas la riqueza estaba en función del oro. Después descubrimos que no, que la riqueza estaba en función del trabajo y los resultados del trabajo. Pero ahora cuando pensamos en ricos ni siquiera lo podemos asumir como algo tangible. Vemos cifras que nos resultan incluso pues alejadas de estas relaciones sociales. Entonces, pensar riqueza, pensar trabajo, también nos ayudará a una categoría que ahora se está discutiendo mucho, que es la del bienestar, que ese también es un objetivo. Entonces, pensar la relación entre trabajo y riqueza nos hace nuevamente ubicarnos en el tipo de relaciones sociales. Saber que para el capitalismo
el objetivo principal es la producción de riqueza y no la producción en sí. La producción de satisfactores es un punto de inicio. Saber cómo ni siquiera nos preocupamos por la reproducción social, sino con que se produzca ganancia, se produzca riqueza, nuestros indicadores económicos, macroeconómicos, van a estar en el óptimo. Entonces hay que pensar las categorías para saber cómo hacemos nuestras cuantificaciones. Esto es importante porque nos hace también replantearnos el método científico, cómo superar los argumentos que en siglos anteriores nos permitieron superar las ideas de riqueza que yo acabo de enunciar ahora y saber que la riqueza no puede ser algo independiente del ser humano, sino que es algo que se genera justo a partir de estas relaciones, nos ayuda a cuestionarnos el marco ético-político en el cual se están dando las explicaciones económicas hoy en día. Dijimos que nos interesan las relaciones de producción y del trabajo. Esto nos ayuda a ver si el trabajo que hoy se realiza son bajo estructuras de subordinación o son bajo relaciones de independencia. Un trabajador va a ser independiente cuando deba a sí mismo su existencia. En el caso contrario, un trabajador que viva de función de otro va a ser dependiente. Y también pensemos en toda la complejidad que deriva. Por ejemplo, tener clara la diferencia entre trabajo y empleo, sabiendo que el empleo es una forma particular en las cuales se pueden llevar a cabo las relaciones de trabajo, de producción, sabiendo cuál es el objetivo. Generar riqueza o producir relaciones sociales o reproducir a la sociedad. Entonces pensemos en todas estas formas sociales no capitalistas en las cuales se llevan a cabo pues, las actividades necesarias para satisfacer nuestras necesidades. Por eso ahora ha surgido con mucho interés y en lo particular aplaudo mucho los apoyos que se están dando a algo que se conoce como economía social y solidaria. Porque cuando hablamos de solidario se está poniendo mucho énfasis en el componente popular, es decir, en el componente de las y de los trabajadores. No solo esta relación económica vinculada con las finanzas que muchas veces se nos presentaban. Pensar que un economista era quien tenía que saber única y exclusivamente el comportamiento del tipo de cambio o de las variables financieras, ahora ya queda más claro que es un error, sino que tenemos que ver cómo se reproduce la vida social, cómo es la economía de los sectores populares. En este sentido, la economía política clásica define a un tipo de trabajador. Generalmente se asocia con un trabajador carente de sentido y de necesidades, es decir, se le piensa de manera muy abstracta. Cuando llega a ponerse alguna característica un poco más en contexto, se presentan cuestionamientos y críticas al tipo de satisfacción que puede tener en el cumplimiento de unas necesidades que ya no son tan abstractas. Incluso cuando vemos a clásicos como Say o Ricardo, ellos llegan a plantear que el ser económico deviene del acto mismo de ahorrar comida, de ahorrar dinero, incluso de ahorrar participación e interés político. Esa es una crítica que también tenemos que hacer a la economía, porque la economía es una ciencia que no se va a definir en función de qué tan neutro puede ser, porque sabemos que esa neutralidad no existe. Entonces, pensar en todas estas formas que derivan de políticas sociales, políticas económicas sociales, nos obliga a definir a nuestros sujetos, a ver las relaciones que se establecen y también las que les dan origen. Pensar, por ejemplo, en los trabajadores cooperativistas, que ellos han demostrado, sobre todo después de pandemia, tener una conciencia práctica de la esencia del hombre y de la naturaleza, porque en su quehacer diario han ido rompiendo con esa enajenación capitalista caracterizada por permitir que los medios de producción les sean ajenos a los trabajadores. Pero también hay importantes aportes desde las formas comunitarias, comenzando porque estas formas comunitarias se plantean como fin último la reproducción de la vida, no la reproducción de las ganancias ni la reproducción de la riqueza. Y estos lazos que establecen son, por fortuna para nosotros, muy presentes en nuestro territorio nacional.
Entonces, pensar lo comunitario es pensar una forma de establecer y de organizar relaciones sociales, no de competencia, como ellos enuncian, sino de compartencia, es decir, de compartir. Porque ya hasta los estudios de biología más recientes, pensando, por ejemplo, en los que derivan de Lynn Margulis, te habla de que la evolución del hombre no es a partir de la competencia y la adaptación, como proponía Darwin, sino a partir de la cooperación, incluso entre los organismos vivos más pequeños. Entonces, así, si nosotros queremos hablar de una transformación en términos económicos, debemos pensar nuestras categorías y debemos pensar que cuando queremos o anhelamos bienes comunitarios, bienes más sociales, bienes más populares, estos no van a surgir así nada más de forma espontánea, sino que los bienes comunitarios y los que acabo de enunciar hace un momento son resultado de relaciones sociales específicas, relaciones sociales comunitarias, relaciones sociales más estrechas, más de cooperación. Pensar en el tipo de unidades productivas también es todo un reto para la economía, porque hasta ahora solo estamos familiarizados con un lenguaje muy empresarial, en el cual la ética dista mucho de lo que ahora estamos enunciando. Por ejemplo, si buscamos trabajo cooperativo y un excedente común o una mejor distribución del excedente, tenemos que saber nombrar las formas que nos llevarán a este resultado. La tarea no solo es estudiar las determinaciones de la acumulación capitalista, sino también la contraparte, la forma natural de producción de la vida o de valor de uso, como dijera por ahí un clásico de la economía que es Bolívar Echeverría, y toda la escuela de economía feminista que ha derivado a partir de sus planteamientos. Entonces, pensar que el trabajo, cuando es trabajo privado, genera una situación particular, nos ayuda a pensar pues toda la diversidad que se puede producir cuando pensamos que las relaciones de propiedad no solo tienen que ser privadas, también pueden ser estatales, comunitarias, sociales, cooperativas y toda la variedad. Estamos hablando de retos que se tienen que plantear y resolver desde la ciencia económica. Esto atendiendo también a las necesidades humanas de estar en equilibrio con la naturaleza. Por fortuna, las generaciones vienen ahora más sensibles con respecto al tema de la naturaleza. Esa indiferencia que durante mucho tiempo también se tuvo en economía en torno al impacto económico ya no está presente o tan fuerte en estos tiempos. Y eso también es un reto por atender desde nuestra ciencia. Entonces, pensemos todos estos proyectos de desarrollos cooperativos, proyectos de desarrollos comunitarios, proyectos de desarrollo que vayan con otra ética económica. Pensar que el crecimiento cualitativo a los cuales estamos ahora vinculados desde la economía pueden ampliarse a través de sistemas complejos, donde también se vengan análisis cualitativos, cuantitativos, con metodologías distintas, con redes. Ahora el mundo se piensa en redes, no solo en las redes sociales, sino pensemos en todas estas estructuras analíticas con las cuales ya estamos pensando nosotros la realidad. Entonces, para resumir, así como la economía política superó a la escuela fisiócrata, a partir de la disolución de los argumentos económico-políticos que defendían la propiedad privada de tipo feudal, la crítica a la economía política superó a la economía política clásica a partir de la elaboración de argumentos económico-políticos que dijera hay una gran variedad de formas de propiedad, no solo la propiedad privada feudal ni la capitalista que tú documentaste, sino puede ser, insisto, la estatal, la social, la cooperativa, la comunitaria, etc. Todos estos tipos de propiedad podrían ayudarnos a ampliar nuestra disciplina, una disciplina que sirva para atender las necesidades sociales, porque muchas veces la teoría se encuentra tan limitada porque la realidad es más cerca que la teoría, ¿no? Entonces hay que pensar las diferencias entre economías secas, entre economía política y entre crítica de la economía política, para que veamos los procesos de transformación en los cuales nos vamos ubicando, porque las transformaciones tampoco son inmediatas, las transformaciones se van construyendo. Y pues con esto terminaría. Fue algo muy breve, pero espero que sea
de su interés y podemos seguirlo desarrollando en futuras sesiones, si es que me vuelven a invitar. Muchas gracias.